Ay, Bienvenidos, un cordial saludo a todos. Bienvenidos a este ejercicio que hemos denominado para el día de hoy una discusión acerca de los pros y los contras de la globalización. Para tal efecto, este ejercicio se hace de naturaleza académica para la Universidad de AN y más concretamente para el MBA. En esta oportunidad vamos a resaltar el papel de las entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, incluso la Organización Mundial del Comercio. Y para tal efecto, este grupo ha decidido abordar una mecánica de opiniones compartidas, tanto a favor como en contra de estos elementos, para llegar a unas conclusiones. Nuestro grupo es integrado por mi compañera Jenny Camargo, por Derwin Alvis, por Víctor Grosso y por Julián Ricardo Romero, quien les habla. Para tal efecto, en esta oportunidad oficiaré como moderador, aunque también puedo llegar a tomar algunas posiciones en cuanto a los temas. Y pues para tal efecto, acá en esta locación, les vamos a estar acompañando Jenny y este servidor, y vamos a alternar esta comunicación con Derwin Alvis, que se encuentra en San Andrés, en las islas, que nos va a hablar de manera más concreta de los efectos del comercio y este tema de cómo se vive en las ciudades portuarias, y con Víctor Grosso, que se encuentra en otra parte de la ciudad de Bogotá, que nos va a compartir también sus impresiones al respecto de la materia desde nuestras investigaciones y desde nuestras conclusiones. Primero que todo, Jenny, bienvenida a este ejercicio, y pues quisiera conocer pues la opinión de todos, y quisiera empezar por ti. Quisiera conocer tus impresiones acerca de este tema que nos congrega el día de hoy. Bienvenida. muchas gracias, Julián. Buenas tardes a todos. Bueno, el punto de vista que yo voy a estar manejando dentro de esta discusión, dentro de este debate, va a ser principalmente cómo ha llegado a afectar o cuáles han sido las desventajas de esta apertura hacia el mercado global y este libre comercio que se ha llevado a cabo pues desde nuestro entorno, y también cómo esto llega a afectar en muchas oportunidades socialmente, y no solamente económicamente sino también socialmente, a las poblaciones o de los países que deciden tomar como este paso adelante y abrirse a un mercado internacional. Muy interesante, Jenny, muchas gracias. Antes de dar la palabra a nuestros compañeros, quisiera dejar por sentado que mucho del análisis que vamos a presentar, si bien es cierto, está apoyada en mucha literatura de economía y de comercio internacional, está fuertemente presentada hacia este texto. El malestar de la globalización del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que pone de presente de manera particular la crisis de la región del sureste asiático a finales del siglo pasado y la crisis de Rusia. Bien, dicho esto, quisiera darle la palabra a nuestro compañero Derwin Alvis en San Andrés, y posteriormente a nuestro compañero Víctor Grosso aquí también en la ciudad de Bogotá. Bienvenidos. Un saludo a Jenny Camargo y a Julián Romero en el estudio en Bogotá, y un saludo a Derwin Alvis en San Andrés. Es muy importante tener la oportunidad de debatir sobre el papel de los organismos de cooperación multilateral y sobre el impacto que ha tenido la globalización en nuestro país. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de participar en este debate, y un saludo especial también a toda la teleaudiencia que nos sigue en este video. Buenas tardes a todo el equipo de trabajo, a Jenny, a Víctor, a Julián. Un saludo muy especial desde la isla de San Andrés. Sin duda, las instituciones a nivel mundial han marcado un hito en el desarrollo de los pueblos, especialmente aquellos que se han visto enfrentados a situaciones económicas bastante complejas. La globalización como tal y las instituciones son una oportunidad que permiten hacer una autoevaluación de toda la capacidad productiva que tenemos, de todas esas capacidades que están aún sin explotar, aquellas que no se le han dado un buen manejo, una buena administración, sobre todo los recursos naturales y las materias primas. Por lo tanto, las instituciones y la globalización permiten poder posicionar una marca a nivel mundial, poder posicionarnos en ese mercado tan exigente, lograr unos estándares que permitan afianzar la economía de nuestro país.
Sí, efectivamente la experiencia comercial nos ha mostrado muchos beneficios, no solamente se puede decir que son efectos de naturaleza negativa, pues no en vano toda esta tecnología que nos permite comunicarnos con ustedes pues es fruto de este mismo proceso de globalización e integración entre naciones. Bien, dicho esto, pues es importante señalar que no se puede adoptar una posición absolutamente negativa en contra de las instituciones multilaterales y de fomento y de financiación, argumentos que presentaremos más adelante. Pero pues por ahora quisiera iniciar con una primera pregunta que nos hemos planteado en este debate. Entremos en materia. Primero que todo quisiéramos reflexionar acerca de si los organismos multilaterales no conocen las problemáticas de los países. Y al respecto creo que Víctor tenía un punto de vista bien interesante. Víctor, por favor, cuéntanos. Sí, Julián. Un saludo especial a ti, un saludo especial a Jenny Camargo, quienes nos acompañan desde el estudio. También un saludo muy especial a Derwin Alvis, quien se encuentra desde San Andrés. En efecto, quiero decir que hay que revisar muy bien, con beneficio de inventario, estas ayudas, estas posibilidades que nos ofrecen los organismos de cooperación, los organismos multilaterales como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Porque, ¿qué sucede? Y una de las críticas que han tenido estos organismos es que ellos creen a veces que tienen una fórmula mágica para resolver los problemas de todos los países subdesarrollados y que pueden aplicar esa misma fórmula en todos y cada uno de los países en vía de desarrollo. Esto hay que revisarlo con beneficio de inventario. Más que existir una fórmula única, lo que deben tener es como una especie de caja de herramientas que puedan adaptar, que puedan acoplar, que puedan acondicionar de acuerdo a las necesidades propias de cada país. Una de las cosas que se le critican a estos organismos multilaterales es que no hacen una suficiente inmersión dentro de la problemática real de cada uno de los países donde están ayudando. Entonces, sino que aplican esta fórmula única. Entonces ellos deben conocer el contexto donde están desarrollando las ayudas y también nosotros como países debemos revisar con beneficio de inventario. Debe convertirse en un tema de política pública estas ayudas y saber aterrizarlas a nuestro contexto propio. Porque ¿qué pasa? Muchas veces en ese afán de globalización lo que sucede es que se ven afectadas las condiciones laborales de los trabajadores, se ven afectadas negativamente en el país donde están interviniendo, se ven afectadas las condiciones ambientales, porque estos organismos de cooperación y de banca multilateral, bien sabemos que los principales socios son países desarrollados, que muchas veces lo que buscan es aprovecharse de nuestros recursos naturales. Entonces debemos revisar que ese aprovechamiento de esos recursos naturales en el camino de la implementación de la globalización se haga de una manera sostenible y que garanticemos los recursos para nosotros y para futuras generaciones. También tenemos que mirar el tema de la afectación sobre las condiciones socioculturales. ¿Por qué? Porque muchas veces la globalización lo que hace es que terminamos consumiendo los mismos productos, terminamos vistiendo lo mismo, terminamos pensando todos de la misma manera, entonces se van afectando esas condiciones y esas características propias, esas costumbres y esos elementos de la cultura de nuestro país. Entonces debemos revisar, en conclusión, con beneficio de inventario, las ayudas de estos organismos de cooperación y de banca multilateral. No existen fórmulas únicas, se deben adaptar y ajustar las herramientas y contextualizarlas a nuestro entorno y a nuestra realidad, a la problemática específica de cada país. Esa es la gran conclusión. Discrepo un poco la posición de los compañeros Víctor y Jenny en lo que corresponde al tema y su posición con respecto a las organizaciones y a las instituciones, ya que las instituciones llegan a una economía que ha sido manejada de manera eficiente y no podemos cargarle toda la responsabilidad, ya que ellos se encuentran, o los diagnósticos que ellos realizan al momento de ingresar a una economía mundial, a una economía de cualquier país,
pues los diagnósticos generan que fueron mal manejados, que fueron unas políticas desastrosas, supremamente insuficientes, sobre todo en la fiscal y en la monetaria, lo cual genera un desequilibrio netamente económico y que hace que esa institución llegue e intervenga esa política económica y fiscal. Por lo tanto, los resultados van a ser un poco complejos al inicio. En algunos países sí ha dado resultados, pero no se puede cargar toda la responsabilidad a las instituciones. De igual manera, el tema globalizado permite abrir unas rutas portuarias, el comercio internacional permite poder abrir espacios a mostrar esos productos que se están haciendo, que se están gestando en esas economías, y que de pronto por esa falta de iniciativa y por esa falta de explotación de esos medios marítimos no tenemos la oportunidad de mostrarlos al mundo y lograr un posicionamiento que permita un mejor desarrollo económico. Por lo tanto, esa política internacional de las instituciones en el desarrollo económico son supremamente fundamentales, y la utilización de los puertos como base fundamental del comercio internacional permite generar un desarrollo y un aumento significativo de la capacidad económica de las naciones. Efectivamente, sí. No se puede satanizar ni demonizar de ninguna manera el proceso de internacionalización de las economías, ya que si las economías viven en autarquia, pues su frontera de posibilidades se va a ver limitada. ¿Por qué queremos traer en este punto el debate técnico al gran tema del comercio internacional y de la internacionalización, de la globalización, de todo este tipo de situaciones? Bien, porque en muchos textos como este, Economía Internacional, Teoría y Política de Paul Krugman, se nos habla de los modelos, ¿no?, y el pensamiento económico, tales como la ventaja absoluta planteada por Adam Smith, la ventaja comparativa planteada por David Ricardo, e incluso de modelos más concretos como la teoría de Hershker-Holling y el teorema HOS. Al respecto, pues Krugman es muy sensato al decir que las medidas proteccionistas tienen unos efectos, y de manera transversal, por ejemplo, los aranceles, las cuotas de importación, los subsidios de exportación, las restricciones voluntarias a la exportación, incluso algunas otras medidas no arancelarias, tienen efectos bien particulares. Por ejemplo, limitan o reducen el bienestar del consumidor, el excedente del consumidor. Aprovechan de esta situación los productores y aumentan su excedente. También el gobierno, pues en caso como el arancel, aumenta sus ingresos fiscales, pero en casos como los subsidios o las cuotas puede llegar incluso a perderlos. Más concretamente el caso de los subsidios, ya que sale de los impuestos. Es por eso que estas partes técnicas es necesario tenerlas en cuenta, porque en países pequeños los aranceles producen efectos como los que acabé de nombrar. Los productores nacionales aumentan su excedente, pero los consumidores son los que pierden. Si bien es cierto, el gobierno gana algunos impuestos, en otras medidas proteccionistas no lo hacen. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de precio y puntos de equilibrio a nivel local, pues es necesario llevarlo a nivel internacional para hablar de estos temas. Cuando nosotros hablamos de nuevos puntos, es decir, estamos hablando de lo que Krugman, en su capítulo de herramientas de política comercial, distingue como las curvas de demanda de importaciones de nuestro país y oferta de exportaciones del extranjero para hallar el punto de equilibrio global, nos dice que cada vez que se utilizan aranceles en el mundo, estos pueden llegar a afectar los precios. Es decir, hay grandes naciones como el caso de Estados Unidos y China, que al implementar aranceles pueden afectar los precios globales. Y es tanto que aumenta el precio y la cantidad disponible, generando nuevos puntos de equilibrio. Entonces es por eso que quizás no podemos ser tan radicales en decir que solamente vamos a medidas proteccionistas y desestimar los beneficios del intercambio comercial internacional. Recordando siempre que este texto y este autor comienza a hablar de los 7 temas recurrentes en economía internacional, diciendo que hay un hecho innegable, y es que en el comercio internacional existen ganancias. Esta afirmación ha sido reiteradamente comprobada por David Ricardo, por Hershker-Holling, por el modelo estándar de comercio e incluso por modelos de competencia imperfecta. Muy bien, en efecto, pues para continuar con nuestro debate, nos habíamos planteado otra inquietud, de hecho es una segunda inquietud, acerca del Fondo Monetario Internacional y de manera concreta lo que pasó en Asia a finales de los 90. De hecho, esta pregunta de manera puntual es: ¿ustedes creen que las medidas y las recetas dadas por el Fondo Monetario Internacional y también por la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no?,
por el Tesoro estadounidense ayudaron a solucionar la crisis en Asia? ¿Será que sí? ¿Tú qué opinas, Jenny? Bueno, Julián, realmente yo pienso, y según lo que nos demuestra la historia, no. Las respuestas o las posibles soluciones presentadas por estos entes fueron todo lo contrario, llevaron a los países del sureste asiático definitivamente a una etapa de recesión y podría decirse que de depresión también, donde la política monetaria que ellos implementaron fue devastadora, un poder adquisitivo en el país reducido totalmente. Entonces, no, realmente lo propuesto por ellos hizo que todo lo que se pretendía mejorar, desmejorara. Sí, de hecho lo que acabas de tocar es bien importante porque es justamente lo que nos presenta este texto y nos dice que las políticas fueron extremadamente contractivas, como tú dices, particularmente en materia fiscal y en tasas de interés. Entonces, digamos que ese es un excelente punto de partida para continuar nuestro debate y pues dar mayores opiniones a ver si estamos de acuerdo o no. Se debe considerar que estas entidades desde su misma fundación en Bretton Woods han facilitado el acceso a los recursos a estos países que de una u otra manera su economía ha sido un total fracaso, un total desastre, que en plena crisis no habían tenido esa capacidad de poder acceder a estos recursos. Las medidas de corte neoliberal, al menos en una parte, ayudaron a estabilizar la inflación y acceder a un tipo de cambio más competitivo, que de haber sido aprovechado de una mejor manera por estos mismos países, habían tenido un aumento y un mayor flujo de las exportaciones, de las divisas, de la inversión extranjera directa y un superávit en la balanza de pagos, lo cual le permitirían poder adelantar un poco más todo ese atraso que han venido trayendo por la mala administración, por las malas políticas monetarias y fiscales que de una u otra manera los han llevado al fracaso total. Situación que hace que el Fondo Monetario Internacional pueda acceder a créditos, ¿sí? Darle la facilidad para que accedan a créditos, para que accedan a recursos que le permitan salir de toda esta crisis a la cual ellos mismos se trazaron el camino para llegar a ese atraso económico. Muy bien, Darwin, muchas gracias. Sí, efectivamente, en este escenario del debate, pues es muy fácil encontrar posiciones bien contradictorias y cada una tiene argumentos válidos. No obstante, pues siguiendo con la dinámica que habíamos planteado de las instituciones de corte multilateral, pues nosotros, previo a la grabación, tuvimos un pequeño debate en el sentido del recambio generacional y pues estábamos hablando mucho de la mentalidad ortodoxa que se le endilga a los dirigentes de estas entidades, de estas instituciones. Y pues en ese orden quisiera preguntarles principalmente a Víctor, que fue quien puso el tema sobre la mesa. ¿Qué opinan al respecto de este papel? Es decir, esa mentalidad ortodoxa de verdad permitirá un diálogo que permita, que valga la redundancia, que llegue al corazón mismo, que permita conocer la situación de los países y que permita reconstruir a base de las necesidades de cada cual. Víctor, tu opinión, por favor. Sí, Julián, en efecto tocas un tema que es interesante y complejo de manejar en relación con el recambio generacional, y conozco el tema particular del Fondo Monetario Internacional. Tienen una línea principal de consultores que presentan una edad verdaderamente avanzada. El problema no es ese, porque de todas maneras hay que tener en cuenta la experiencia y la trayectoria del personal. El problema no es su edad, el problema es que de pronto ellos consideran, y vuelvo y refuerzo la idea anterior, que tienen esa fórmula única, tienen esa fórmula mágica para resolver los problemas de nuestras naciones, y no tienen en cuenta que nuestros dirigentes económicos en los países en vía de desarrollo, siendo más jóvenes, también muchas veces se ha encontrado que presentan una capacidad intelectual y un nivel de conocimientos, un nivel técnico a la altura de los que se han formado en las mejores universidades del mundo. Entonces, no hay que desconocer esto, y el gran problema es creer que se cuenta con fórmulas únicas para resolver los problemas de nuestro país, y eso es lo que le pasa a esa línea principal de consultores del Fondo Monetario Internacional.
tal vez por su considerable edad. Es por eso que es un tema que es complejo de abordar, pero es cierto, Julián, y tienes toda la razón al poner el tema sobre la mesa. Sí, hablando de estas consultorías del Fondo Monetario Internacional, se conoce de un caso anecdótico y particular en el cual los resultados y la presentación de un informe final de consultoría y de orientaciones para un país contenían el nombre de otro país, es decir, los traicionó el copy-paste. Claro, por creer en estas fórmulas únicas, a los consultores con su experiencia y con su formación avanzada los traicionó el copy-paste, y es un caso anecdótico y conocido que le sucedió a estos consultores. Entonces, para revisar, que tenemos que tener el cuidado de mirar el contexto donde se están implementando las medidas. Efectivamente, Víctor, digamos que esos puntos han llegado a ser muy válidos y pues sí, realmente es una vergüenza que unos funcionarios de tan alta institución lleguen a casi copiar y pegar los informes que hacen para un país para aplicarlos a otros. O sea, digamos que eso deja muy en duda particularmente los modelos matemáticos y los modelos de econometría que se aplican al respecto. Pero digamos también que puede tener un beneficio en el sentido, no en el sentido del plagio, claro está, sino en el sentido de que los economistas que van de una institución de carácter mundial pues no tienen ese sesgo político que sí pueden tener muchos economistas y muchos técnicos internos, pues que su salario depende de una posición a veces hasta ideológica. Entonces pues digamos que también tiene sus ventajas. Digamos también que en la parte multilateral pues nosotros hemos visto muchas cosas favorables de estas organizaciones, como ya lo hemos venido mencionando, brindan acceso a crédito que algunas naciones en condiciones de autarquía jamás podrían llegar a tener estos recursos. Brindan algunas asesorías y pues digamos que, tal como lo hablábamos con Jenny hace un momento, ya hay quizás ya haya como una creencia muy adentro o una mentalidad muy fuerte en el sentido neoliberal de estas medidas que obedecen netamente al consenso de Washington, es decir, de endurecer la parte, ampliar las bases en formas tributarias, hacer reformas tributarias constantes, hacer más fuerte la política fiscal, atraer inversión extranjera, bueno, todo este tipo de situaciones que ya son comunes en nuestro mundo y que abrieron el debate en justa causa, porque la debacle no solamente se vivió a finales de los 90 en el sureste asiático, sino también por muchos países de América Latina. Nos hemos visto, porque eso incluye a Colombia, nos hemos visto impactados por este tema y hemos tenido que acudir a estas entidades a pedir financiación, a pedir más recursos. Y pues digamos que en otras orbes, que es lo que nos abre otro gran debate que nos daría para otro y más videos, y es el tema de Rusia, los muchos errores que el Fondo Monetario Internacional cometió en Rusia. Y pues a manera de conclusión me gustaría dejar la reflexión que desde la teoría del comercio internacional, las finanzas internacionales y de manera más concreta desde la economía internacional, pues el intercambio comercial ha generado una serie de ganancias y de beneficios que son innegables, son irrefutables, y esto ha llegado a ser explicado de muchas formas, incluso llevado a modelos como el modelo de gravedad de comercio internacional, que explica que a medida que mayores son las economías de los países y menor es la distancia entre ellos, pues hay un mayor flujo y un mayor intercambio comercial. Y los Estados Unidos lo ha demostrado con acuerdos como el NAFTA, que ahora va a cambiar de nombre, la Unión Europea cuando se integró de otra manera más, el sudeste asiático, incluso el mismo Mercosur, aquí a la vuelta de la esquina nuestro Mercosur. Entonces pues digamos que tampoco podemos llegar a criticar por completo o a dejar de lado por completo el comercio internacional y la globalización por algunos errores que algunas instituciones de naturaleza multilateral han concluido. Y pues a manera de conclusión final, este ha sido el debate que nos ha congregado en esta oportunidad, pues reconociendo que sí, ha habido errores, reconociendo que no se ha logrado, no se han cumplido las promesas, así las promesas rotas, creo que habla Stiglitz, pero también hay mucho potencial, hay mucho por delante, hay muchas cosas por hacer, tanto para las empresas, las pequeñas empresas, las familias y ante todo para los pueblos. Jenny, ¿una conclusión? Muy bien, al final de este debate queremos agradecer a ustedes por su atención, por su gentil audiencia, y pues quedaremos abiertos a una próxima ocasión, ya que el tema es bastante generoso, bastante amplio y las posiciones son bien diversas. Muchas gracias. Muchas gracias.